Conduje 600 millas para celebrar a mi primer nieto. La respuesta de mi hija fue hacer que un guardia de seguridad me echara de su baby shower. Me llamó una vergüenza. Olvidó que yo fui quien confirmó su enorme hipoteca. Mi siguiente llamada no fue para ella. Fue para el Departamento de Gestión de Riesgos del banco. Y estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando un garante reporta un préstamo de alto riesgo. Antes de empezar, gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Si crees en el poder de una mujer que encuentra su voz y reclama su dignidad, estás en el lugar correcto. Por favor, dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Significa el mundo para mí. Ahora, déjame contarte lo que me hicieron. Mi nombre es Genevieve St. Claire y a mis 68 años, mi vida era un testimonio silencioso del amor perdurable de una madre. Vivía en una pequeña casa pagada en la Carolina del Sur rural. Una vida sencilla y pacífica. Pero mi corazón vivía a 600 millas de distancia en una lujosa casa de nueva construcción en un suburbio exclusivo de Charlotte. Allí era donde mi hija, mi única hija, Candace, vivía con su esposo, Preston. Había pasado mi vida como enfermera, una carrera de servicio silencioso. Cada centavo extra se había invertido en darle a Candace la vida que yo nunca tuve. Ella era mi mundo. Años atrás, cuando ella y Preston quisieron comprar la casa de sus sueños, un extenso monumento al éxito suburbano, su ambición superó con creces su cuenta bancaria. No podían calificar para la enorme hipoteca. Recuerdo la llamada. La voz de Candace, una mezcla de desesperación y dulzura ensayada. Mamá, había dicho, es la casa perfecta. Pero el banco dijeron que necesitamos un confirmante. No dudé. Había pasado mi vida sacrificándome por sus sueños. Esto se sentía como el acto final y más significativo. Conduje hasta una fría e impersonal oficina bancaria y puse toda mi vida en juego por ella. Confirmé una hipoteca tan grande que el número hizo temblar mis manos. Más que eso, durante los últimos 3 años, había estado pagando en secreto una parte importante de su cuota mensual con mi propia modesta pensión. Era un secreto guardado por amor, un deseo de ver a mi hija feliz. Este sacrificio era un hecho que Candace había llegado no solo a dar por sentado, sino a considerar un derecho. En su mente, la hermosa casa era un testimonio del éxito de ella y de Preston. Mi generosidad silenciosa y continua ya no era un regalo, sino simplemente ruido de fondo en su vida perfecta. Nuestra relación se había convertido en una de llamadas telefónicas educadas y superficiales. Veía su vida a través de la lente curada de las redes sociales. Un mundo de cenas elegantes y vacaciones caras que no tenía espacio para una simple anciana de campo de Carolina del Sur. Pero entonces llegó la noticia que llenó mi corazón de alegría. Candace estaba embarazada. Mi primer nieto. Una oportunidad para que nuestra familia estuviera completa. El baby shower iba a ser un gran evento. No había sido invitada oficialmente, pero sabía con la certeza de una madre que mi llegada sorpresa sería una fuente de alegría. Pasé una semana tejiendo una hermosa manta de bebé, un testimonio de mi amor y emoción. En una brillante mañana de sábado, empaqué la manta. Me subí a mi coche y comencé el largo viaje de 600 millas, con el corazón lleno de una anticipación esperanzadora. Imaginé la expresión en el rostro de Candace cuando me viera, la sorpresa, la alegría, las lágrimas de felicidad. Después de todo, yo era su madre. Por supuesto, estaría encantada. Llegué a su casa, una magnífica construcción de ladrillo de 2 pisos en una calle bordeada de coches extranjeros caros. La fiesta estaba en pleno apogeo. Aparqué calle abajo y caminé hacia el sonido de las risas, con el corazón un poco nervioso. La puerta principal estaba abierta y pude ver que no era una reunión pequeña e íntima. Era un enorme evento con catering, una escena de una revista de sociedad, llena de docenas de extraños elegantes y bebiendo champán.
La decoración era impresionante. Me quedé en la entrada un momento, sintiéndome fuera de lugar con mi sencillo vestido de domingo, la bolsa de regalo en mi mano. Vi a Candace al otro lado de la habitación, una radiante reina embarazada presidiendo su corte. Se veía hermosa, feliz y como una completa desconocida. Entonces me vio. La sonrisa en su rostro vaciló, reemplazada por una expresión de puro, absoluto horror. Corrió hacia mí, sus movimientos bruscos y enojados. Mamá, siseó, agarrándome del brazo y llevándome de vuelta al porche, lejos de las miradas indiscretas de sus invitados. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. La miré, mi propia sonrisa congelada. ¿Qué quieres decir, Candace? Conduje todo el camino desde casa para sorprenderte. Una sorpresa. Su risa fue un ladrido corto y feo. Esto es una catástrofe. Mírate. No encajas aquí. Mis amigos, los padres de Preston, todos están aquí. ¿Qué van a pensar? Sus palabras eran pequeños y agudos golpes. Miré mi vestido limpio y mis zapatos cómodos y sentí una oleada caliente y nauseabunda de vergüenza. Yo era una vergüenza. Mi madre de campo, una mancha en su vida perfecta y sofisticada. Su esposo Preston apareció en la puerta, su rostro una máscara de fría furia. Me vio y su labio se curvó en una mueca de desdén. No me habló a mí, le habló a su esposa. Candace, dijo, su voz un gruñido bajo y autoritario. Encárgate de esto. Ahora. Y Candace, mi hija, mi propia carne y sangre, lo eligió a él. Eligió su nueva vida adinerada por encima de su propia madre. Se volvió hacia mí, su rostro ahora una máscara de fría resolución. Tienes que irte, mamá, dijo, su voz desprovista de toda calidez. Estás arruinando mi fiesta. Hizo un pequeño, casi imperceptible gesto con la cabeza a un hombre grande con un traje oscuro que estaba junto a la puerta. Un guardia de seguridad contratado. Él se adelantó, su rostro impasible. Señora, dijo, su voz firme pero no cruel. Voy a tener que pedirle que me acompañe. Tomó mi brazo con suavidad pero con firmeza y comenzó a alejarme de la casa, de la fiesta, de mi hija. No me resistí. Estaba demasiado conmocionada, demasiado desconsolada, demasiado humillada para hablar. Mientras me conducía por el cuidado camino de entrada, pasando junto a los coches caros y los invitados ajenos que ahora miraban con lástima y desdén, sentí que mi mundo se derrumbaba. Vi la mirada final y triunfante en el rostro de Candace mientras estaba en el porche, viéndome ser escoltada como si fuera basura. Me senté en mi coche en esa tranquila calle suburbana durante más de una hora. La manta de bebé hecha a mano en el asiento a mi lado era un símbolo patético de un amor tan cruelmente rechazado. Los sonidos de su celebración eran un eco distante y burlón. Mi corazón, tan lleno de esperanza horas antes, era ahora una cosa fría y vacía. El shock y el dolor estaban allí, pero debajo de ellos, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse. Una furia fría, silenciosa y absolutamente feroz. El amor de mi hija era una actuación. Mi sacrificio había sido recibido con falta de respeto. Yo no era familia para ellos. Yo era una carga. Y en ese momento de fría y clara realización, recordé mi propio poder. Mi nombre no solo estaba en sus vidas, estaba en su hipoteca. El viaje de 600 millas de regreso a Carolina del Sur fue un viaje a través de un paisaje de furia pura. La madre desconsolada se había ido, reemplazada por una mujer que lo había sacrificado todo. Había sido considerada una vergüenza y finalmente se había hartado. No lloré, solo conduje, mi mente una máquina fría y eficiente procesando el alcance total de la traición de mi hija. Había usado a un guardia contratado para sacar a su propia madre de una casa que mis ahorros de toda la vida le habían asegurado.
Había mirado mi vida de sacrificio y la había considerado, a ella y ella a mí, ordinarias. Mientras conducía por la noche, mi furia se transformó en un plan silencioso, legal y absolutamente devastador. Mi hija y su esposo estaban tan preocupados por las apariencias y el dinero que habían reducido nuestra relación a una transacción. Muy bien, respondería en el único idioma que parecían entender. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a salir, mi cuerpo dolorido por el cansancio de una vida de amor no apreciado. Fui a mi viejo archivador de metal y encontré el acuerdo hipotecario original. Antes me había asustado su densa jerga legal, pero ahora lo leía con una fría claridad. Yo no era solo una cofirmante, era la cofirmante principal. Mi situación financiera era el fundamento de todo el préstamo, y en la letra pequeña encontré la cláusula que estaba buscando. Se refería a cambios materiales en las circunstancias del garante. Establecía en un lenguaje claro e inequívoco que si el cofirmante principal notificaba formalmente al banco de una ruptura significativa e irreparable en la relación con el prestatario, una ruptura que los llevaría a retirar su garantía financiera y moral, el banco se reservaba el derecho de reevaluar el perfil de riesgo del préstamo, si fuera necesario, exigir el pago total del saldo del préstamo. Era un interruptor mortal. Una sonrisa lenta, fría y profundamente satisfactoria se extendió por mi rostro. Mi hija me había tratado como una carga. Estaba a punto de convertirme en la carga más grande y catastrófica que jamás hubiera conocido. El lunes por la mañana, me registré en un hotel tranquilo en una ciudad cercana. Me senté en la habitación limpia e impersonal, los documentos de la hipoteca extendidos ante mí, mi corazón un tambor tranquilo y constante. El tiempo para la ira había terminado. Era hora de los negocios. Exactamente a las 10 a.m. hice la llamada. No llamé a servicio al cliente. Llamé a la línea directa de su departamento de gestión de riesgos. No era una clienta con una queja. Era una garante con una advertencia. Una mujer de sonido profesional respondió. Gestión de riesgos. Habla Sara. Buenos días. Sara. Comencé, mi voz tranquila, clara y autoritaria. Mi nombre es Genevieve Sinclair. Llamo para informar de un cambio material en las circunstancias relativas a una hipoteca en la que soy la cofirmante principal. Hubo una pausa y el sonido de un teclado. De acuerdo, señora Sinclair. ¿Tiene el número del préstamo? Se lo di, junto con la dirección de la propiedad y mi información personal, para probar mi identidad. Sí, tengo la cuenta abierta, dijo, su tono un poco aburrido. ¿Cuál parece ser el problema? El problema, Sara, respondí, mi voz tan fría como un lago helado, es que por la presente retiro formalmente mi garantía financiera y moral para este préstamo. Ha habido una ruptura repentina y grave en mi relación con los prestatarios principales. Ya no puedo, en buena conciencia, dar fe de su carácter o su estabilidad financiera. Estoy informando oficialmente de este préstamo como de alto riesgo de impago inminente. El aburrimiento en su voz desapareció. Ya veo, señora Sinclair, tartamudeó. Esa es una declaración muy seria. Lo es, dije. El sábado, fui retirada físicamente de la propiedad por un guardia de seguridad a petición de mi propia hija, porque mi presencia se consideró una vergüenza. Creo que esto constituye una grave ruptura en la relación familiar como se describe en los convenios del préstamo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír los algoritmos de evaluación de riesgos parpadeando en rojo. Una garante, la misma persona cuya estabilidad había hecho posible el préstamo, no solo retiraba su apoyo, sino que marcaba activamente el préstamo como un activo tóxico para un banco. Esto era una emergencia de máxima alerta. Gracias por esta información, señora Sinclair, dijo Sara finalmente, su voz ahora llena de una grave seriedad.
Escalaremos esto a nuestro departamento legal de inmediato. Lo había hecho. Había encendido la mecha. Pasé el resto del día en mi tranquila habitación de hotel, sintiendo una profunda y cansada sensación de finalidad. Acababa de poner en marcha, con una sola llamada de 10 minutos, la destrucción total de la vida de mi hija. El banco, como sabía que lo haría, se movió con una eficiencia rápida y despiadada. Revisaron la solicitud de hipoteca original y vieron con una claridad creciente que Candace y Preston nunca habrían calificado sin mi nombre respaldándolos. Yo era el fundamento completo del préstamo y acababa de declarar legalmente que ese fundamento era inestable. No tuvieron más remedio que proteger su inversión. Invocaron la cláusula 17b del acuerdo hipotecario. La cláusula de cambio material adverso le daba al banco el derecho de exigir el pago total del saldo del préstamo. La carta oficial, enviada por correo certificado, llegó a la hermosa casa de mi hija un jueves. Solo puedo imaginar la escena. Candace abriendo el intimidante sobre, asumiendo que era solo papeleo, y luego leyendo las frías y duras palabras que derrumbarían su mundo, debido a un cambio material adverso en las condiciones bajo las cuales se suscribió este préstamo, específicamente el retiro formal del apoyo de su garante financiero principal. El saldo total pendiente de su préstamo es ahora exigible y pagadero en su totalidad dentro de los 30 días. La falta de pago del saldo total dará lugar al inicio inmediato de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El pánico debió ser absoluto. El saldo total era una suma tan imposiblemente fuera de su alcance que bien podría haber sido $1.000 millones. La carta también habría mencionado que podían intentar refinanciar por su cuenta. Pero ese era el verdadero jaque mate. Su crédito estaba al límite y sus ingresos no eran suficientes. Estaban atrapados. La frenética e histérica llamada telefónica de mi hija llegó esa noche. Respondí al segundo timbre. Mamá. Chilló. Su voz un sonido crudo de puro terror. El banco. Enviaron una carta. Están exigiendo el pago del préstamo. Dijeron que retiraste tu apoyo. ¿Qué hiciste? Nos has arruinado. La dejé gritar por un momento. No hice nada, Candace, respondí, mi voz tan tranquila como una mañana de invierno. Simplemente informé al banco de la verdad, que nuestra relación familiar había sufrido una ruptura irreparable, un hecho que tú misma demostraste cuando me hiciste escoltar fuera de tu casa. Pero eso fue solo un malentendido. Tartamudeó. ¿Lo fue? Pregunté en voz baja. Para mí estuvo bastante claro. Tomaste tu decisión. Elegiste tu vida elegante por encima de tu propia madre. Parece que sin mi nombre de campo ordinario en tu hipoteca, tu vida elegante no es tan segura como pensabas. Pero nos quedaremos sin hogar. Lloró. Eso suena como un problema. Respondí, mi voz desprovista de simpatía. Te sugiero que hables con tu esposo. Colgué el teléfono, mi mano perfectamente firme. El castillo de naipes que habían construido con tanta arrogancia sobre los cimientos de mi sacrificio ahora se estaba derrumbando. El acto final fue un desmoronamiento lento, agonizante y muy público de la vida de mi hija. No podían pagar, y sus intentos de refinanciar fueron una serie de fracasos humillantes. Se vieron obligados a vender la casa de sus sueños en una venta desesperada para evitar la ejecución hipotecaria. La hermosa casa ahora tenía un cartel de "S.E. vende", austero y feo en su impecable césped, un monumento público a su codicia. Sus vidas, según escuché a través de informes silenciosos, se desmoronaron por completo. Sus amigos importantes los evitaban. Su matrimonio se derrumbó bajo el estrés. Me llamaron, por supuesto, rogaron, suplicaron y ofrecieron disculpas huecas. Mamá, por favor. Había llorado Candace al teléfono una noche. Solo llama al banco. Diles que fue un error. Lo perderemos todo. Había escuchado y no había sentido nada.
solo la fría satisfacción de una lección bien enseñada. Lo siento, Candace, respondí, mi voz tranquila y final. Ya no estoy financieramente enredada contigo. He retirado mi apoyo permanentemente. Te deseo lo mejor. Y luego bloqueé su número. Mi venganza estaba completa. No había sido una confrontación desordenada, sino una llamada telefónica silenciosa, clínica y devastadoramente poderosa. La última vez que supe, se habían divorciado. Su sociedad de codicia no pudo sobrevivir a la dura realidad de sus propias consecuencias. Y yo me quedé en mi pequeña y tranquila casa en Carolina del Sur. Mi paz fue restaurada, mi dignidad reclamada. Mi venganza no estuvo en su ruina, sino en mi propia fuerza inquebrantable. Me habían considerado una vergüenza, una carga. Pero al final, yo era la que tenía el poder, la que demostró que el amor de una madre, cuando es traicionado, puede ser una carga de un tipo muy, muy diferente.